Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de en qué latitud estemos. Esta mundialización nos pone en esa situación. Muy contenta de darles la bienvenida a todos, a todas, a todes. Yo soy Bernardita Salignac. Estoy en territorio charrúa, ingresando a una comunidad, la comunidad Itú, del pueblo Nación Charrúa, aquí en Argentina, como decíamos fuera de la grabación, frente a la República Oriental del Uruguay. Y desde la red de pueblos originarios vamos a compartir este conversatorio con Shiraigó Silvia Lange, quien es coordinadora de nuestra red, Rucaden Areucas Teguise, Liliana Ávalo, y si se suman finalmente, porque todavía no se han conectado, Ildefonso Palemón Hernández, del pueblo chatino de México, y Auden Charolés, también del pueblo Com, como Liliana, les del Chaco, ¿no? Siempre me confundo Chaco Formosa, si es Auden. Bueno, no sé, Shirai, vos si querés pedir los permisos y darnos la bienvenida a este conversatorio. Tenemos tiempo hasta las 20, pero como para tener también momentos de intercambio, pero bueno, creemos que no nos vamos a extender tanto. Gracias a todas, a todos, a todos por estar con nosotras, nosotros. Hola, saludos, gente de lucha y trabajo, a todos los presentes. Hace mucho tiempo que no escucho algunas voces, como la de Rucadem, por ejemplo. Saludos. Bueno, es un honor, como siempre, ser parte de estos encuentros virtuales y espirituales también. Y voy a pedir permiso a toda nuestra ancestralidad, a los ancestros, ancestras, a los sabios y sabias de nuestros pueblos indígenas, a todos los que están presentes aquí y a todos los que no pueden estar presentes, pero están presentes espiritualmente, para dar comienzo a este encuentro, a este tan necesario encuentro, hablando de estas cuestiones de la interculturalidad. Yo voy a tomar la palabra para hablar desde mi experiencia propia, como siempre. Me parece que para hablar sobre los pueblos nuestros, creo que lo más importante es hablar desde donde uno va caminando, el camino que va haciendo y todo lo que le va pasando a medida que va viviendo y sobreviviendo en este andar. Y a mí me han pasado cuestiones justamente en la universidad con este tema de la interculturalidad. Yo les comento, hace ya 20 años que estoy en una carrera, una carrera que soñé venir a estudiar, que es psicología, justamente licenciatura en psicología. Y al principio, cuando llegué a esta universidad, yo venía cargada de sueños, colmada de expectativas también, y también con toda la cuestión de mi identidad acallada, silenciada, pero ahí, adentro mío. En este tiempo, en esta universidad de la UADER, en la cual todavía estamos, y en este momento desde otro lugar, no había ninguna clase de cuestiones que tenga que ver con interculturalidad, con pueblos originarios, y no había dónde referirme, no había dónde preguntar, no había dónde tampoco dejar algo de mis inquietudes. Y así fui pasando años, los cuales hubo muchas materias que no pude sacar, que no pude rendir bien, porque siempre estaba la cuestión de la identidad y muchos temas atravesados por las cuestiones que nos pasaban a nosotros en los pueblos originarios, y más que nada en el pueblo mío, el pueblo Mocoví. No había dónde preguntar, no había dónde ir, y a partir de hace 2 años recién comenzó. Se los cuento así para contar también porque nos atraviesa a nosotras, a Berna, a Ucay, que no puede estar presente, nos atraviesa el ser, el corazón y la lucha. Estar en este momento, tener un programa de pueblos originarios en la UADER dentro de esta interculturalidad de la universidad, y estar también de esta manera pensando que quizás ya no podamos estar más,
porque como siempre cambian las autoridades y nunca sabemos bien, o sea, es una lucha que tiene que hacerse más fuerte. Y Berna me va a ayudar un poco en esta palabra que estoy diciendo, porque es muy necesaria para personas como yo, que hace mucho tiempo que sigue dando vueltas en esta carrera, queriendo decir y hacer muchas cosas y no poder, porque no existe, porque no hay un lugar fuerte en este tiempo que ya empiezan a aparecer estos programas y también siempre hay unas trabas, comienzan las trabas, ¿no? Por desconocimiento, porque no hay una misma mirada, porque se mira desde otro lugar. Entonces yo pienso que es muy necesario que los programas de interculturalidad estén en la universidad, en los lugares de salud, en todos los ámbitos, porque nuestra Latinoamérica y muchos lugares de esta América existimos. Estamos los pueblos originarios, con los idiomas, con las inquietudes, con las problemáticas, y es necesario, muy necesario que existan estos lugares de interculturalidad. Bueno, ahí Berna me va a terminar de ayudar en la palabra. Bueno, gracias, Shiraigó. Sí, el programa de interculturalidad de pueblos originarios al que hacía referencia Shiraigó, hace 2 años que lo estamos impulsando y somos parte de esta red de pueblos originarios que se formó con motivo del V Foro Humanista Latinoamericano, y creemos que la interculturalidad en la educación superior es importantísimo que se fortalezca. Ojalá se pueda realizar la modificación a la ley de educación superior en Argentina para que se pueda incorporar con carácter, con jerarquía de ley, la interculturalidad en la educación superior, y que se pueda avanzar también en las políticas universitarias, ya que no solamente son el ámbito académico de producción de conocimiento por excelencia, que ha tenido un perfil, un corte, una condición de origen eurocentrista y ha callado las voces, ha despreciado, ha invisibilizado las distintas epistemologías y cosmovisiones originarias, y es necesario recuperarlas, darles el lugar que corresponden en igualdad de condiciones, sino también trabajar fuertemente por la inclusión de aquellos, aquellas integrantes de los pueblos originarios que acceden, para que accedan, para que puedan permanecer, pero también para que puedan egresar de nuestras universidades, porque allí se forman nuestros profesionales, gobernantes, funcionarios, funcionarias, técnicos, técnicas de todo tipo, y creemos que merecemos como humanidad esa interculturalidad que nos fue negada por la violencia desde hace más de 500 años en toda la Vía Yala. No sé si querés decir algo más, Shiraigó, le damos la palabra a Rucadem. No, nada más, muchas gracias Berna por estar ahí. Voy a despedirme con una canción, voy a hacer la apertura y a despedirme las dos cosas. Una canción en el idioma de mi pueblo. Jalaná. Gracias, Shiraigó. Rucadem, tu momento desde las Islas Canarias, para quienes entraron con posterioridad, Rucadem Areucas Teguise, luchador por la descolonización de Canarias e integrante del pueblo Huanche. Adelante, Rucadem. Sí, en primer lugar una salutación. Voy a dar un toque de bucio, una caracola de mar, un instrumento ancestral, antiguo. El bucio. Ajul, Falahue y Midahue.
Bienvenidos a todas, a todos. Gracias por esta nueva oportunidad de encuentro y de participación. Y no solo agradecer, sino también felicitar por la iniciativa y por este conversatorio, que da continuidad ya a otros encuentros que se iniciaron en noviembre del 2020 con como bien dijo ahora Berna, el 5º Foro Humanista Latinoamericano, y después creo que en febrero fue el Foro Social Mundial, que ya como red de pueblos originarios nos vamos estabilizando, consolidando. Ahora vamos hacia el 2022 con el Foro Mundial Humanista, Y bueno, yo evidentemente represento modestamente al pueblo del archipiélago canario. Está formado por 8 islas, y más concretamente al pueblo ancestral, al pueblo originario, el pueblo Guanche, el primer poblador de este archipiélago desde hace, pero vamos, miles de años, ¿no? Yo, cuando Berna ya propuso este conversatorio, yo le dije que bueno, que como bien ella en la presentación mía, yo he sido 37 años profesor de psicología en la Universidad de La Laguna, y tengo 65 años de edad y me encuentro ahora en una situación ya de pensionado, como se dice en América Latina, de jubilado, de pensionista. Y bueno, eso me permite mucho más tiempo y más energía para poderme dedicar a lo que ha sido una de las grandes prioridades de mi vida, que es seguir actuando, accionando en pro de la descolonización y la independencia del archipiélago canario, que fue el banco de pruebas, fue, digamos, donde se empezó a experimentar todo lo que ha sido los procesos de conquista, de invasión, de colonización, de esclavización de pueblos por parte de Europa hacia pueblos de África, de América y de Asia. Canarias fue el banco de prueba, y de hecho se tardó todo un siglo. Todo proceso de colonización y desde los homínidos y desde toda la historia de la humanidad, la verdad que la humanidad ha vivido de guerras, de invasiones, de conquistas, de ocupaciones, de sometimientos, de dominaciones de unos pueblos a otros. Todo proceso de colonización, y por lo menos la colonización más, digamos, última, como yo decía antes, antes de iniciar el evento del siglo XV, ¿no? Yo decía que Canarias, la primera isla fue la de Lanzarote en 1402, y la última isla del archipiélago en ser sometida militarmente por la fuerza de las armas fue la isla de Tenerife, donde yo estoy, donde yo resido, donde está el Teide, que es un volcán de 3.718 metros de altitud. Canarias está de relieve ahora porque estamos sufriendo la embestida y la arremetida de un volcán en la isla de la Palma, que lleva más de 40 días largando millones de metros cúbicos de lava, que ha destrozado muchas fincas de plátanos, de aguacate, muchas viviendas, muchas instalaciones donde hay muchos desalojados. Hay más de 8.000 personas y familias desalojadas. Una auténtica tragedia, una auténtica catástrofe. Y bueno, Canarias se ha puesto un poco en primer plano y de relieve por este drama tremendo que estamos sufriendo en una de las 8 islas del archipiélago, que es la isla de la Palma. Yo, brevemente, para ir entrando en materia, quisiera, bueno, hacer un repaso y una reseña de que todo proceso de colonización, y Europa desde el siglo XV, colonización viene de Colón, de Cristóbal Colón. Colonizar viene porque, claro, lo que fue el imperio de Castilla, que en la época de Felipe II se decía que no se ponía el sol, de lo extenso y vasto que era el imperio, que no se ponía el sol en ese imperio, ¿no? Todo proceso de colonización lleva a una aculturación, es decir, imposición de la cultura de la potencia invasora, conquistador y colonizador, y la eliminación de la cultura nativa, de la cultura autóctona, la cultura originaria, ancestral, eliminación de la religión, eliminación de la lengua, eliminación de la espiritualidad, e implantación, imposición, a veces por la fuerza de las armas y violentamente, de la cultura del conquistador, del colonizador. Todo proceso de colonización, además de la aculturación, lleva también a una homogenización, de homogenizar,
de uniformidad, como si estuviéramos en un ejército, todos vistiendo la misma ropa, el uniforme, ¿no? En cambio, la antítesis de colonización es descolonización, es decir, por eso todo proceso de interculturalidad tiene que llevar una descolonización. La descolonización va digamos, encadenada con heterogeneidad, con diversidad, con interculturalidad. Y claro, la humanidad ha vivido dos momentos históricos donde ha habido, vamos a decir, dos grandes oleadas descolonizadoras, que fueron los procesos que en el continente americano, en el que ustedes, hermanos y hermanas, mayoritariamente están, procesos que fueron incluso hasta violentos, mediante guerras, porque España ha abandonado o ha salido, vamos a decir, España ha salido de sus colonias o bien a tiros, como se suele decir, mediante guerras, o vendiendo las colonias, como hizo España en 1898, en el famoso Tratado de París, donde le vendió España a los Estados Unidos de Norteamérica la isla de Guam, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Esa es la historia de colonizadores de España, que a diferencia de otros países europeos, por ejemplo, el caso de Portugal, Portugal sí se ha venido, y de manera razonable, a conceder, a pactar, a negociar y a consensuar la descolonización con antiguos pueblos y antiguos territorios colonizados por Portugal. Me voy a remitir en el caso de África, más al sur de Canarias, el archipiélago de Cabo Verde. El archipiélago de Cabo Verde, en 1975, gracias a la revolución famosa de los claveles, la revolución de los coroneles, el derrocamiento, la dictadura del militar que estuvo tantos años en Portugal, que fue, me parece que fue, si no me falla la memoria, creo que Salazar. Pues bueno, fue una revolución de los cuadros intermedios del ejército portugués que rompió con la dictadura. España también tuvo la gran dictadura de Franco, y Portugal, como país vecino de España, pues también tuvo una dictadura militar, y gracias a la revolución de los claveles, de los coroneles, pues el Estado portugués al pueblo caboverdiano pues pactó, consensuó con los representantes legítimos del pueblo caboverdiano, y hoy por hoy el Cabo Verde es un estado archipelágico, que es a lo que aspira constituirse Canarias, en un estado archipelágico que pueda tener soberanía marítima, soberanía aérea, y poder administrar y disponer todas las riquezas que se saben que hay en el fondo oceánico. Estamos en el Océano Atlántico. Las empresas sionistas de Israel acaban de suscribir con Marruecos acuerdos para la minería submarina. Los geólogos dicen que la minería del futuro no va a ser minería terrestre, porque los recursos terrestres están ya esquimados, agotados, y que la minería del futuro va a ser submarina, en los fondos oceánicos, en el fondo de los mares. Y ya la humanidad tiene tecnología refinada y sofisticada para poder extraer esas riquezas. Hay nódulos polimetálicos cerca de Canarias, y estamos hablando de níquel, de cobalto, de hafnio, de telurio, de gas, de petróleo. Es decir, estamos hablando de metales, minerales que son altamente estratégicos para la tecnología. Entonces, bueno, las dos grandes oleadas que ha habido descolonizadoras en el planeta han sido hace 2 siglos en América, pero en el siglo XX, gracias a la resolución 1514 que aprobó el 14 de diciembre de 1960 la ONU, las Naciones Unidas, 1960, pues se celebraron, consiguieron, se lograron muchos procesos de descolonización y de independencia, fundamentalmente en el continente africano, nuestro continente vecino, hermano, porque nosotros geográficamente somos africanos, aunque culturalmente, por mor de la invasión y la conquista, la colonización, decimos que tenemos una identidad triple, porque hay aportes de nuestras raíces africanas, puesto que el pueblo guanche procedía del norte de África, los pueblos amazigio o bereberes, pues son los que actualmente están en muchos países como Argelia, Marruecos, Mauritania, Níger, Mali, el Chad, etcétera. Pues son pueblos, y de hecho la lengua tamasí, con su alfabeto tifiná, es la lengua más parecida a la lengua guanche y a la escritura de guanche de nuestro pueblo ancestral. Entonces, la segunda gran oleada
pues los historiadores dicen y los politólogos pues afirmamos que fue evidentemente gracias a la ONU, a esa resolución de 1960, la famosa resolución 1514, que eleva a categoría de derecho internacional el derecho de los pueblos colonizados a su descolonización, a su independencia. Y ahora parece ser que en el siglo XXI estamos en la tercera y tal vez última oleada descolonizadora. Canarias es un residuo colonial. Canarias es la última colonia que le queda a España en África, en el Océano Atlántico. Y bueno, hay que decir que la ONU, a través de su comité de descolonización, que está formado por 29 países, pues el comité de descolonización de la ONU acaba de aprobar el cuarto decenio, es decir, periodo 2020-2030, para la erradicación y la eliminación del colonialismo, que recordemos que es un delito de lesa humanidad que jamás prescribe. Y el derecho internacional nos ampara. Bueno, pues las 9 regiones ultraperiféricas, RUP es una denominación eufemística que enmascara, tapa y esconde la condición de colonia de 9 pueblos, 9 territorios que hoy por hoy están vinculados a la Unión Europea, porque por nosotros, por estar atados y estar digamos, anexionados al Estado español, pues, y estar el Estado español vinculado a la Unión Europea, pues somos una región ultraperiférica de las 9. Francia tiene 6, algunas en África, algunas en Asia y algunas en América. Portugal tiene 2, que es el archipiélago de Azores, el archipiélago de Madeira, y España tiene una, que es el archipiélago Canarias. La mayoría de las 9 regiones ultraperiféricas que hoy por hoy están vinculadas, están anexionadas a la Unión Europea, son territorios insulares, son territorios archipelágicos. Y los analistas decimos que los territorios insulares y archipelágicos son más fáciles de dominar, de controlar y de perpetuar en la condición y en el estatus de colonia, ¿no? Precisamente por la fragmentación del territorio, porque es más fácil fomentar el divide y vence. Aquí en Canarias, entre las 2 islas más habitadas, que son la isla de Tenerife, que es la más grande y la más poblada, y la segunda isla en población, que es Gran Canaria, bueno, pues la metrópoli, el Estado español, aviva, fomenta el pleito, la confrontación, la división. Por tanto, estamos en el cuarto decenio. El Comité de Descolonización ya ha incluido en la lista de colonias, en la lista de lo que llama en nomenclatura y en terminología del Comité de Descolonización de la ONU, los TNA, es decir, territorios no autónomos. Canarias ha sido propuesta a entrar en esa lista con el número 18, o sea, Canarias sería el TNA número 18. Y las demás regiones ultraperiféricas también han entrado. Esta inclusión por primera vez, porque hay que decir que quien hasta ahora ha impedido, ha bloqueado, ha boicoteado, el Sáhara, por ejemplo, el pueblo saharaui sí está, mucho antes que el pueblo canario, sí está reconocido y está incluido por parte del Comité de Descolonización en la lista de pueblos a descolonizar de territorios no autónomos, de TNA. El gran artífice de que Canarias no haya entrado hasta la fecha, que en este año 2021 sí ha entrado por suerte, gracias a la diosa madre y a las fuerzas de la naturaleza y a las energías de la luz, pues el gran artífice del impedimento hasta ahora ha sido precisamente el imperialismo gringo, yanqui, norteamericano. Tenemos que tener en cuenta que el imperio tiene 2 grandes estructuras militares que están vinculadas a la OTAN, a la Organización para el Tratado Atlántico Norte, que yo digo, usando el lenguaje como profesor que fui tantos años en la universidad, organización terrorista para el ataque a las naciones. Y solo basta ver la guerra en Yugoslavia, la guerra en Libia, el país con el índice de desarrollo humano más grande del continente africano. La Unión Africana está formada por 54 países, gracias a las descolonizaciones del siglo XX que decía yo antes, ¿no? Bueno, pues el imperio tiene 2 estructuras militares, una ahí en la orilla americana del Océano Atlántico, somos hermanos atlánticos, orilla americana, orilla africana, ahí ustedes, aquí nosotros, pues precisamente el Comando Sur es una estructura militar del imperio, mientras que aquí tenemos una estructura militar del imperio a través de la OTAN, que es el AFRICOM, terminó en M, de mamá, que es el Comando para África, de la OTAN. Y sabemos que la geopolítica está actuando. Estamos viviendo
y estamos viviendo en un mundo que pensábamos que iba a transitar del unipolarismo, es decir, de la hegemonía exclusiva del imperio norteamericano, hacia un escenario multipolar. Algunos analistas, algunos sociólogos, historiadores, politólogos decían que ojalá que la humanidad y el planeta se enrumbe, como se dice en Venezuela, se enrumbe hacia un escenario multipolar, pero parece ser que no, que va a haber un paso intermedio que es en el que estamos, que es el mundo bipolar. Es decir, y voy a avanzar en conexión con el Comité de Descolonización. Lo que ha aprobado el Comité de Descolonización de incluir a las RUP y a otros pueblos y territorios en la lista de pueblos a descolonizar, esa aprobación que ha hecho el Comité de Descolonización tiene que ir ahora a la ACNUR, la ACNUR, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. En septiembre se tenía que haber celebrado la asamblea para que se refrendara la propuesta del comité. De septiembre se retrasó a octubre, y de octubre las noticias que nos llegan, porque hay compañeros que han estado precisamente en el exterior. Yo pertenezco a una organización de las diversas que hay, pero hay una organización en especial que es la más conocida y la más reconocida en el exterior, que es el EMPAYAC, el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, que es prácticamente la única organización conocida y reconocida en el exterior. El EMPAYAC está reconocido por la Unión Africana, por la antigua OUA, que era la Organización para la Unión Africana, ahora se llama UA, Unión Africana, y por tanto el expediente está todavía activo, y en diciembre se nos dice que en diciembre probablemente sesione la Asamblea General. No olvidemos que en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas está el movimiento de los países no alineados, que está formado por 120 países. El movimiento de los países no alineados viene de la época del bipolarismo también, de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que nombrar a dos personas: Nasser, que fue el padre del panarabismo, presidente de Egipto y que fue asesinado, y después también el mariscal Tito, que fue el gran líder que unificó a todas las etnias, todos los pueblos que había en Yugoslavia. Y bueno, Yugoslavia fue fragmentada y fue dividida y fue descuartizada, ¿no? Bueno, pues el movimiento de países no alineados está activo. Actualmente Azerbaiyán es quien preside por 3 años este movimiento, y Venezuela ocupa la vicepresidencia porque antes Venezuela ocupaba la presidencia. Entonces, para dar continuidad, porque las presidencias se ostentan por 3 años. Con todo esto, lo que quiero claramente dejar manifiesto y patente, de que, bueno, se está librando, nos consta que se está librando en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas un pulso muy fuerte entre el bloque imperialista liderado por los Estados Unidos de Norteamérica y el bloque antiimperialista liderado fundamentalmente por China y por Rusia, que China y Rusia están en el Comité de Descolonización junto con India, con Irán, con Irak, con Siria, con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, con Venezuela, con Etiopía, que en su capital, Addis Abeba, está la sede permanente de la Unión Africana. Bueno, se abre una nueva oportunidad para los pueblos que somos reliquias, que somos una antigüedad y que somos residuos del colonialismo. Ojalá esta ola última descolonizadora sirva para pasar de ese mundo bipolar en el que estamos. Todos somos conscientes, incluso algunos denunciamos que esta pandemia o plandemia, es decir, todo esto que está sufriendo la humanidad a través del coronavirus, del COVID, forma parte tal vez de una guerra biológica o bacteriológica, porque todos somos conscientes de que la guerra comercial, la guerra económica, la guerra tecnológica entre el bloque imperialista y el bloque antiimperialista. Yo cuando hablo del bloque imperialista es el eje anglo-gringo-sionista. Anglo, es decir, el Reino Unido, la monarquía británica, inglesa sobre todo, los Estados Unidos de Norteamérica y el Estado terrorista y sionista de Israel, que cada vez los canarios lo tenemos peligrosamente más cerca. Marruecos es un país que está en la órbita del imperio. Argelia, que es un país vecino de Marruecos que está en el norte de África, está más vinculado, más apoyado, es aliado de Rusia y China. Luego, esto es como un choque de trenes, es un choque de trenes.
y cerca de Canarias se está produciendo esa confrontación y las salpicadoras llegan al pueblo canario, que es el heredero genético, cultural, legítimo, a pesar de los procesos fortísimos de aculturación, pero el pueblo canario actual, y hay estudios de genética poblacional que así lo demuestran, solo basta citar, bueno, a Francisco García Talavera, a José Farrugia de la Rosa, Irma Mora, que son historiadores y arqueólogos canarios, o a un catedrático de genética poblacional de la Universidad Complutense de Madrid, que es Arnay Villena. O sea, en fin, la ciencia demuestra que el componente genético en la población canaria actual del ADN, esto ancestral, es muy alto todavía. Bueno, pues ojalá esta tercera ola descolonizadora sirva para facilitar y promover ese escenario multipolar que necesita la humanidad, que necesita el planeta, ese mundo multipolar que permita, como hemos dicho en los encuentros anteriores del Quinto Foro Humanista y del Foro Social Mundial, y la gran utopía, el gran sueño que el movimiento humanista mundial, todos y todas tenemos, de que se instaure una cultura de cooperación, una cultura de colaboración, de negociación, de mediación, de paz, que sea superadora de la cultura obsoleta, trasnochada y anticuada ya, de la confrontación, de la guerra, de la muerte, de la destrucción y del sufrimiento. Con esos anhelos, con esos deseos, yo me despido y creo que el movimiento humanista, como he dicho en otras ocasiones, puede ser pues una especie de parturienta, una especie de comadrona que puede asistir en ese alumbramiento, en ese parto, porque el planeta y la madre tierra está preñada como una mujer que va a dar a luz y no nos quepa duda porque albergamos esa ilusión y estamos accionando a diario con ese anhelo, a pesar de los altibajos que podemos tener en nuestros estados de ánimo, que a veces nos desanimamos, incluso hasta nos deprimimos, pero después volvemos otra vez a levantarnos. Pues la madre tierra está preñada y tiene que alumbrar una hermosa criatura, o sea, la humanidad y el planeta, porque somos una especie de múltiples especies vegetales, minerales y animales, ¿no? Y el planeta lo necesita, se lo merece, y hacia eso nos derrumbamos y nos orientamos. Un abrazo inmenso, fraternal, para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rucaden. Muy clara tu exposición. Ojalá esas descolonizaciones que tienen que ver con una concepción como más clásica de naciones sobre otras, también se avance hacia las descolonizaciones culturales, a poder valorar la diversidad, como decías al principio, la diversidad de culturas, la diversidad de pueblos, la diversidad de naciones ancestrales, y no solamente las que llevan como las características eurocentristas o como vos acabás de plantear también, como más céntrica incluso la anglo-yanqui sionista centrismo. Muchísimas gracias. Liliana Valo, del pueblo Com, de la provincia del Chaco de Argentina. Si querés tomar la palabra, adelante. Ya veo que Ildefonso ya pudo ingresar en la sala. Nos está faltando Audent, que era otro de los expositores que estaban en el programa, pero bueno, Liliana, adelante, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Un placer saludarlos desde Chaco, Argentina. La verdad, este conversatorio que nos convoca nos insta a reflexionar, a repensar y a fortalecer los lazos que estamos trazando ya desde un tiempo para acá. El hablar de interculturalidad nos implica el diálogo, a la escucha, que es lo que estamos realizando, y qué hermoso que esto pueda trascender más allá de este conversatorio. Tengo una presentación, voy a intentar a ver si la puedo compartir desde mi teléfono. Voy a ver si la puedo. Yo te había pasado, me parece, porque desde acá no la puedo, me parece, compartirla.
No. A ver. Hoy ya estaba intentando ver si podía, pero no hay... No puedo compartir. Es una presentación, es un PowerPoint que quería compartir con ustedes, que lo elaboré como para reflexionar y repensar esto de la interculturalidad en el marco de la reivindicación de nuestros derechos como naciones originarias, poder analizar en el tiempo que ha transcurrido la misma, los avances que hemos tenido como naciones indígenas. No lo puedo encontrar desde el teléfono. Ahora lo intento yo entonces, Liliana. Bueno, sí. Bien, mientras intentas pasarle, repensar la interculturalidad nos invita a recordar y a reivindicar los pasos que hemos realizado, el sueño de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres que han buscado de una u otra manera que nuestra identidad pueda ser visibilizada. En nuestro estado argentino, en 1853, cuando se consagra como estado, prioriza solamente una identidad y lo llamamos un estado monocultural, ¿sí? Una única identidad en donde la noción de pueblos originarios estaba muy por debajo de lo que era reivindicarlos como personas, reivindicar los derechos humanos de las naciones preexistentes en nuestro territorio. Dentro del Power había puesto que en sus comienzos, en el artículo 67, inciso 15, menciona de una manera despectiva, porque había que prever la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios, narraba este artículo constitucional, y proveer la conversión de ellos al catolicismo. En tanto que identidad, cosmovisión de las naciones originarias no estaba presente, porque había que convertirlos, ¿sí? Hubo un largo proceso de aculturización, castellanización avasalladora, hegemónica, que nos ha llevado a lo largo del tiempo como relegado del sistema, como así decirlo. Luego, con la lucha de nuestra misma nación originaria del Gran Chaco, yo tengo la gran bendición de ser chaqueña. El Chaco es el que marca el inicio de esto de lo que estamos hablando en este conversatorio de la interculturalidad. Nuestros abuelos, nuestros tíos, en unión con las ONG que han ayudado, copatrocinado y apoyado la causa indígena, logra en el año, antes de comenzar con eso, en el Power había puesto yo una noción de identidad del Estado monocultural que hablaba acerca, después se comenzó a hablar de crisol de raza, como que todo era una sola y había que conjugarla, pero en donde se hablaba más de integración que de inclusión, en donde nuestra esencia misma estaba ausente dentro del Estado, tanto nacional como provincial. Y las naciones originarias, de las 36 que mencionó Bernardita hoy, ¿dónde estaban en esa formación del Estado? ¿Dónde estaba esa cultura, esa lengua, esa esencia misma? Ahí está, buenísimo. Ah, exacto. Eso es lo que estaba mencionando acerca de la formación del Estado. Sí. ¿Dónde estaban las naciones originarias en esa formación de Estado monocultural?
Nuestras naciones originarias han luchado por que la educación y la salud sea de manera intercultural, pero para ello hoy que voy a expresar acerca de la importancia de la interculturalidad en la educación y en la salud, comenzaremos con un paso que se dio posteriormente hacia un nuevo horizonte, el Chaco, una educación diferente. El Chaco, como expresé anteriormente, fue el principal en la Argentina que da el paso a la interculturalidad. ¿Por qué? Porque mientras nuestro Estado seguía siendo monocultural, con ese mismo inciso que mencionaba a los pueblos originarios en el artículo, de convertirlo al catolicismo, nuestro Estado chaqueño comienza a dar un paso, un horizonte, un nuevo simiente acerca de nuestro conocimiento, cultura e identidad dentro de lo que es el Estado chaqueño, de la educación, la salud. Se sanciona en el año 1987 una ley que es la ley nuestra, la ley de los 3 pueblos originarios, 3258, en donde esa ley menciona la adjudicación de la tierra, menciona los territorios, menciona la educación, menciona acerca de la salud, entre otras cosas. Esto llega a llevar a nuestro Estado provincial en la cúspide de lo que es la Argentina, porque da un paso gigante que el Estado Nacional aún no la da. ¿Por qué? Porque se sanciona esta ley y paralelamente a esta ley se crea una institución con modalidad bilingüe intercultural, ¿sí? Que era la lucha que buscaban nuestros abuelos en su principio, porque los niños, niñas y adolescentes no podían terminar el nivel primario y esto fue una larga lucha que comenzó a gestarse desde el seno mismo de la comunidad y, como dije anteriormente, organizaciones que siempre copatrocinaron, apoyaron desinteresadamente, como UNDEPA, como la JUM, Junta Unida de Misiones, han luchado hasta consagrar esta ley. Una vez consagrada esta ley, el Estado provincial reconoce la educación bilingüe, donde se da cuenta que es necesario para que los niños puedan permanecer en el sistema y egresar y poder así continuar con el estudio secundario y luego el nivel superior. Esta ley nos consagra a nosotros como un nuevo horizonte, una nueva perspectiva en donde de acá, en la actualidad en la que estamos presente, contamos ya con profesionales indígenas que pudo ser posible con esta sanción, con esta ley, porque va a marcar una educación diferente que va a ser garante de que los niños puedan comprender las 2 lenguas y poder enriquecer los conocimientos sin dejar de lado su identidad, sin dejar de lado esa esencia de cultura y de que tiene un bagaje de conocimientos e historia que contar, que el Estado Nacional en su momento lo ha negado. Una educación que pretende no superponerse sobre otras, sino poder equilibrar eso que el Estado Nacional en su principio ha descuidado. ¿Por qué digo descuidado? Porque no ha reconocido a las naciones preexistentes. Entonces esta ley comienza a hacer hincapié a una educación diferente en donde los niños comienzan a educarse, a poder recrear los conocimientos propios de su cultura, de la cultura COM. Tengo la gran bendición de poder trabajar en la escuela CEREC, que hoy se llama Educación Pública, Escuela de Educación Pública Bilingüe Intercultural, de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena número 3, que es la pionera en educación bilingüe intercultural en el Chaco y en la Argentina. Es la que hace el pie a que todas las escuelas puedan contemplar la identidad de los niños, niñas e indígenas. Y esto ha logrado a que después de ese largo proceso que se inició en el Chaco, la Argentina pudiera repensar
la forma de poder reivindicar a las naciones originarias preexistentes, que con la reforma del año 1994, que también había posteado en el Power que le iba a compartir, en la actualidad, desde el año 1853 al año 1994, son 141 años de Estado monocultural. Y desde el año, desde el año 1994 hasta la actualidad, que son 27 años, fíjense, el Estado Nacional tiene 27 años de poder reconocer la preexistencia étnica de los pueblos preexistentes, de las naciones originarias, de esas 36 que mencionaron hoy, poder pensar y revitalizar la identidad, la cultura, la historia de los pueblos que han sido avasallados, los pueblos que han sido relegados y de las que se han ocultado su historia y su propia esencia. Entonces, hablar de interculturalidad es poder recrear todo ese proceso que quizás para los organismos que han apoyado siempre a la causa y la lucha indígena es de vital importancia, porque nos llega a valorar también el esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestros tíos, que han concretado que hoy por hoy podamos hablar de interculturalidad, de que haya realmente un diálogo y que el pueblo indígena pueda expresar qué tipo de educación quiere. Una educación de manera intercultural, una educación primeramente bilingüe, porque eso fue la esencia en la que surge la educación bilingüe intercultural, porque los niños no podían entender el castellano en algunas partes y en otras en donde hoy por hoy se trata de revitalizar a través del bilingüismo la lengua materna, porque en el Chaco hay varios contextos. Cada contexto tiene su propia historia, su propia lucha y su propio modo de ser, en donde a través de la educación nosotros podemos repensar y revalorizar todo lo que han hecho nuestros abuelos en sus inicios, de pensar una pedagogía que ayude a los niños, niñas indígenas de poder insertarse en el sistema educativo sin olvidar sus raíces culturales, sin olvidar la cosmovisión, sin olvidar la historia que nos han narrado de una generación a otra, en el caso nuestro, los POM, de manera oral, a través de los relatos. Y hoy, gracias a Dios, podemos contar con libros escritos que han hecho nuestro gran pedagogo, que hoy ya no está, que fue Orlando Sánchez, un gran pedagogo indígena, nuestro gran escritor, investigador Juan Chico, que se lo llevó esta pandemia, que hoy nos acompaña, es el hombre estrella, que ha revitalizado y ha visibilizado la historia de los pueblos originarios, tanto del Chaco, tanto de la colonia aborigen donde surgió una masacre de exterminio, y tanto así como a nivel nacional. Pensar una educación intercultural nos invita a pensar eso, qué educación queremos, qué manera podemos aportar nosotros desde nuestra formación como docentes indígenas, de repensar y garantizar el aprendizaje de nuestros niños, niñas, que puedan seguir formándose, seguir escalando los demás niveles de formación que hoy por hoy la sociedad nos ha empujado, porque para poder conseguir un buen trabajo, que es lo que pensaban ya nuestros ancianos, que para poder conseguir un trabajo realmente que sea de buena remuneración, había que estudiar. Por eso pensaron una educación diferente, para que no sean más los niños un brazo, una mano de obra barata, como lo habían sometido en los obrajes, en la cosecha algodonera, en la carpida, en el posteo, etc. Muchísimos trabajos que nuestros ancianos se han ido sin recibir una jubilación, porque no eran buenos remunerados, fueron reconocidos. Entonces,
hoy poder contar con una interculturalidad nos invita a repensar eso, de que los jóvenes puedan seguir formándose y ocupar lugares en donde puedan servir también a la comunidad, ya sea como doctores, como abogados, como docentes, en el ámbito de la seguridad, porque necesitamos formación, necesitamos que la interculturalidad trascienda todos los niveles, tanto inicial, primario, medio, superior. Como mencionaba hoy Giraldo, que pueda estar presente la interculturalidad en los niveles superiores, en las universidades, que se reconozca la esencia, la identidad del pueblo indígena, que pueda ser visibilizado todo, que este diálogo que nos invita a la interculturalidad, que nuestro Chaco, que en el año 2011 ha sancionado la ley de oficialización de lenguas, y es de lenguas en donde reconoce las lenguas de las naciones originarias, con Wichimocoy, que no es solamente un dialecto, sino es una lengua. Así como se enseña lengua extranjera, la lengua española, castellana en las aulas, puede enseñarse la lengua de las naciones chaqueñas, originarias chaqueñas dentro de las aulas. Entonces, el diálogo y la cosmovisión presente de cada nación originaria en la educación es muy importante, es muy interesante para enriquecer, para fortalecer y para que toda la Argentina realmente pueda vivir una interculturalidad. Y no solamente la Argentina, que cada modelo de educación que tengamos en los distintos sectores latinoamericanos, como están acompañando los hermanos de México, de cada lugar, pueda haber una interconexión como de darle vitalidad e importancia relevante en cada institución, lo que menciona esto de vivir una interculturalidad, que cada espacio cosmogónico se haga presente, porque es necesario, porque eso es lo que complementa, porque eso es lo que nos lleva a repensar una educación que pueda ser visible y una educación que pueda garantizar, como habla el artículo 75, inciso 17, una educación bilingüe intercultural de las naciones preexistentes, que cada nación originaria de nuestro país pueda enseñar en las aulas del país la lengua originaria de cada nación originaria, que nuestro Chaco pueda seguir cultivándose, afianzándose y avanzar más, que los modelos de educación del Chaco puedan servir también a otras naciones originarias, que los modelos de educación de otras naciones originarias también nos complementen a nosotros para poder vitalizarnos y reconstruir esta argentinidad, esta latinoamericana, que pueda ser y pueda haber una ida y vuelta de conocimientos, y que podamos recrear los saberes, que cada espacio, que la cosmovisión se haga presente. Como decía, tomé una cita ahí de Adolfo Aldana Chiente, un autor que mencionaba acerca de la interculturalidad, que más allá de la razón hay un mundo de colores, porque no se basa solamente de cómo pensamos o cómo piensa el otro, sino de dar lugar que ese mundo, que cada cultura tiene su mundo, su vitalidad, que más allá de esa razón que nosotros podamos recrear, la vida ríe y canta, que en cada cosmovisión tenemos un aprendizaje, que más allá de la razón que podamos nosotros tener, habita una esperanza en cada cultura, en cada nación, que más allá de la razón donde palpita el corazón, palpita esperanza para las jóvenes generaciones, que esas jóvenes generaciones puedan seguir llevando hacia adelante la historia de su pueblo, la historia de su nación, la historia que hace presente y que construyó nuestro Estado, construyó la Argentina, construyó el Estado de México, construyó cada uno de los estados que hoy estamos en este conversatorio, que más allá de la razón descubrimos poesía que muchas veces no la ven cuando no se da lugar a la interculturalidad, cuando no la ven, cuando no damos lugar a la cosmovisión del otro. Entonces,
hay tantas riquezas por contar y tantos pensamientos de cada nación indígena que recrear en las aulas, que recrear en estos espacios, y qué maravilloso sería de poder seguir difundiendo, revitalizando esto. Yo agradezco por el espacio que me han brindado en este conversatorio, que la interculturalidad nos permite abrazarnos en un diálogo de fraternidad, en un diálogo de paz, en un diálogo en donde cada nación pueda expresar su identidad y fortalecernos como pueblo, fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura, ese conocimiento que tenemos en función al mundo que nos rodea, la naturaleza misma. Para los aymara la tierra es la madre tierra, para nosotros la naturaleza es el todo, el territorio es el todo. Un indígena sin territorio no es indígena, mencionaban nuestros ancianos antiguamente, y aquí estamos presentes en este estado. Estamos presentes para recrear, para expresar, para decir y agradecer a los que nos antecedieron lo que nos han dejado huella, y estamos aquí siguiendo ese camino, buscando enriquecer más esos conocimientos que nos han dejado, como he mencionado anteriormente, y poder ser de una u otra manera nosotros también un canal para las jóvenes generaciones, y que quizás nuestras intervenciones o nuestro trabajo como educadores también puedan garantizar la interculturalidad en todos los sistemas educativos. Cuando mencionaba, yo le decía, hablar acerca de educación intercultural y salud intercultural es muy importante, porque en educación tenemos que enseñar ESI, por ejemplo, educación sexual integral, y si no contemplamos la cosmovisión de cada nación originaria, no lo vamos a poder revitalizar en las aulas. Entonces, pensar eso, una educación intercultural, una salud intercultural en donde se haga presente la salud indígena, las prácticas ancestrales, los conocimientos, la salud, la medicina tradicional indígena, cuenta mucho, y eso hace mucho. Y bueno, yo agradezco este espacio y que podamos seguir cultivando nuestros conocimientos, recreando nuestra identidad, nuestra cultura, para poder generar esto en nuestros estudiantes, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, que se sientan seguros y orgullosos de las raíces a las que pertenecen, porque saben de dónde vienen, saben quién son. Entonces, eso es mi intervención, que nuestra cosmovisión sea siempre presente, y que toda la fuerza y la energía de la naturaleza la siga bendiciendo y abrazando a cada uno de ustedes, de poder seguir llevando hacia adelante la causa indígena, por más interculturalidad, por más espacio de diálogo, por más conocimientos, por recrear juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muy clara tu exposición. La experiencia del Chaco realmente es ejemplar para toda la Argentina. En Entre Ríos, si bien tenemos la Constitución y las leyes, no se ha avanzado en políticas públicas de implementación de la educación intercultural y bilingüe, a pesar del esfuerzo de todas nuestras hermanas y hermanos charrúas, sobre todo, que han insistido tanto para su implementación y que han colaborado también en la sanción de las leyes, en los lineamientos y demás, y sin embargo todavía no tenemos escuelas interculturales bilingües en la provincia. Ildefonso Palemón Hernández, de México, del pueblo chatino, todo tuyo el espacio, la palabra. Muchísimas gracias por estar. Al contrario, Bernardita, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, a todas, un abrazo fraterno hasta los más diversos lugares, Rucadén, de tan lejos. Saludos para todos, un gusto ver a los integrantes de la Red de Pueblos Originarios y distintas personas y personalidades aquí presentes. El tema, desde luego que es un tema crucial, es un tema decisivo,
y abordarlo nos enriquece y nos ayuda a ir avanzando mejor, caminando mejor. ¿Por qué la interculturalidad es una pregunta central? Es un tema crucial que hay que estarlo comentando constantemente para dar vitalidad, para dar lo mucho que tiene. Poco a poco hay que irlo mostrando la gran diversidad de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y estos foros ayudan a ello. La diversidad precisamente, por ejemplo, de formas de organización de la vida familiar, social, ofrece ello un menú de posibilidades por los que se pueden conducir las personas, las familias, las colectividades. Ello implica esta diversidad de formas de organización, implica la posibilidad de ejercitar o de ejercer la libertad para poder adecuar el estado de cosas, para cambiar en búsqueda de nuevos rumbos, en búsqueda del buen vivir, en búsqueda de la superación de visiones que atentan contra los recursos y finalmente la vida misma. Hay pues una diversidad también en nuestros pueblos originarios de concepciones del mundo, de religiones y de filosofías. Y por eso la riqueza que tanto abona a la práctica cotidiana, a la vivencia diaria. Hay, por ejemplo, en el campo de las religiones, en el caso de el mundo chatino, la consideración de que la tierra es una abuela y que los demás seres son todos animados o inanimados, son seres sagrados. Ahí, por ejemplo, desde el punto de vista de la religión o las religiones, ya hay una diferencia crucial con el pensamiento único o que trata de homogeneizar y esconder a todos los demás. Porque para el mundo neoliberal, por ejemplo, capitalista en general, los elementos de la naturaleza, vivos o no, son recursos. En cambio, para el pueblo chatino son entidades sagradas, todas, decíamos, ya sea que tengan vida o no, son entidades sagradas. De manera que el vínculo de la sociedad con estos elementos es distinta a que si consideramos que son recursos y que los podemos utilizar indiscriminadamente, sin una mirada de largo plazo, sin un balance de los equilibrios, porque no hay ni siquiera un mínimo de consideración o de respeto como sí se tiene cuando se aborda bajo la consideración de que son seres sagrados, entidades sagradas a las que hay que pedir permiso para utilizarlas, a las que hay que agradecer cuando nos dan sus frutos o los resultados, en donde prevalece un criterio de uso para el consumo, para la vida como la entienden nuestros pueblos originarios, de manera que entonces no se atenta contra el equilibrio o los equilibrios, sino que se mantienen porque lo que se tiene de vínculo con estas entidades sagradas es limitado, no es voraz, no atenta contra sus bases o contra lo que se conoce como capacidad de carga que dice el pensamiento capitalista. Ahí, por ejemplo, hay una consideración crucial, muy importante. O sea, nuestros pueblos nos enseñan otras maneras de ver las cosas, otra manera de actuar. Y esta diversidad es precisamente lo que enriquece, y por eso decimos que al tener la diversidad a la vista, al conocerla, al tener presente este menú, estamos ante la posibilidad de ejercer nuestro criterio y nuestra libertad.
Todo esto, desde luego, no es una cuestión ideal, sino que tiene sus límites en el mundo actual, y precisamente por eso la lucha de los pueblos originarios contra los estados o contra los sistemas o contra las empresas que depredan. No es lo mismo, pues, la práctica desde pueblos originarios y con su visión que desde el mundo mercantil. Hay entonces un enfoque de múltiples miradas para el actuar, y en ese actuar obviamente está la educación, y la educación es una de las más importantes porque es la que va formando y es la que nos posibilita y nos da esperanza de un mundo distinto, porque es la que va formando a pequeños y a grandes, y es la que nos posibilita esto de ofrecer el abanico de opciones de riquezas de los pueblos. De ahí pues que el Estado monocultural es el que de alguna manera, de múltiples maneras, esconde esta riqueza y esta diversidad. Entonces, ¿por qué la interculturalidad? Porque el mundo es diverso, porque nuestros pueblos originarios son diversos y ofrecen estas posibilidades, estas opciones, en donde podemos encontrar otras alternativas, otras formas de relación con nosotros mismos y con las entidades de la naturaleza, de la madre tierra, sean que tengan vida o que no tengan vida como la concebimos. Entonces, tenemos pues que esta diversidad de mundos, esta diversidad de visiones está también obviamente en los saberes, como ya hemos dicho, en las filosofías, en las religiones, en las prácticas sociales, y que nos da idea de ese mundo multipolar que nos decía con énfasis Rucadén hace un momento. Un mundo en el que, hay que decirlo, tiene que ser distinto, que debe de cultivarse bajo otros valores, porque si lo cultiváramos este mundo multipolar bajo los valores que privan hoy, que prevalecen hoy, pues vamos a tener o podríamos tener una serie de polos, una diversidad de polos, pero todos con sus armas apuntándonos unos a otros, ¿no? Entonces el mundo multipolar debe estar sobre otros valores, otras prácticas, en donde la hermandad entonces la característica de este mundo que sea multipolar y porque sea multicultural y porque tenga la interculturalidad como filosofía y como práctica. Si no es así, no vamos caminando hacia lo que nos están dictando nuestros pueblos originarios. De manera que hay una tarea muy importante en donde efectivamente la educación juega un papel central, y esta diversidad tiene que manifestarse, sí, ahí en la educación, pero también, como lo han estado diciendo, en la salud, en la medicina, en el deporte, en la filosofía, en la música, en las artes, en los juegos, ¿no? En las tradiciones, en toda esta gama amplia, diversa, rica que tienen nuestros pueblos originarios. Desde las propias universidades se pueden cultivar deportes nuevos, música nueva para el ámbito universitario, me refiero, pero ancestrales, vienen de nuestros pueblos originarios. Y esto es posible hacerlo. La propia, por ejemplo, cinematografía hace énfasis en el cine indígena, en el cine intercultural, pero generalmente no lo hace desde los propios pueblos. Son pocas las experiencias de producción que vienen de pueblos originarios. Hay en los más diversos territorios, desde luego, y por eso hay festivales, pero esto tiene que crecer mucho más, incluso tiene que ser un recurso para la misma educación. ¿Qué mejor que las producciones
cortometrajes sobre todo, para tener viva la memoria, la práctica, los valores, las formas de alimentación de nuestros pueblos originarios. Es ideal para conservar la memoria, pero es ideal también para desarrollar procesos educativos, procesos formativos. De manera que los pensamientos, las ideas, la palabra de nuestros abuelos y nuestras abuelas puede no perderse precisamente con producciones cinematográficas cortas que nos permitan conservar esa memoria. De manera pues que es el ámbito en el que hay que desplegar la interculturalidad, es amplio, es diverso y es una necesidad hacerlo. Por eso la cuestión del por qué la interculturalidad, porque somos diversos, porque necesitamos expresarnos, porque necesitamos esta convivencia entre hermanos, porque necesitamos un mundo multipolar que tenga a la interculturalidad como filosofía y como práctica, y porque ello es lo que puede darle viabilidad al planeta y darle solución a los graves problemas ecológicos, económicos, humanitarios que estamos padeciendo, y que de seguir en una lógica de la muerte, pues vamos también todos nosotros hacia ese rumbo que nadie quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que impulsa a que la interculturalidad la tengamos hoy, la tengamos siempre. Me dio mucho gusto escuchar a Liliana, porque tengo un libro de cuando fui a Buenos Aires que me regalaron allá, un libro muy pequeñito, pero con una riqueza enorme. No lo tengo ahora a la mano, creo que lo dejé en donde yo estaba antes. Voy a traérmelo nuevamente, ya lo leí y me gusta volver a varios de sus pasajes. En uno, por ejemplo, lo que dice quien escribe, está hablando de cómo llegó del pueblo a Buenos Aires y de cómo pues no se ambientaba él y la familia para nada en ese mundo nuevo, y de que cuando tuvo que llevar a los hijos, una niña y un niño, a la escuela, pequeños ellos, el niño se salía muchas veces del aula y se metía al aula de su hermanita y la ayudaba a hacer lo que tenían de trabajo. Y entonces a los maestros les parecía que era algo mal, que estaba mal. Mandaron a llamar a los padres y ellos les dijeron, ¿saben qué? Ellos, los niños reflejan lo que somos nosotros como cultura, que nos ayudamos unos a otros, nos ayudamos en la familia. Los mayores ven por los menores. Y lo que hace mi hijo es ayudar a su hermanita, que puede quizás estar teniendo problemas de aprendizaje, problemas en las tareas, y eso hace él, y para él eso es normal. Ustedes no lo ven normal porque están en otra lógica. Y así muchas otras experiencias narra de trabajo que tuvo que hacer en la comunidad para irse haciendo visible, y llegaron a tener reconocimiento y llegaron a tener respeto gracias a la intensa y nada fácil, desde luego, labor que estuvieron haciendo. Es un pequeño ejemplo, pero muy significativo, de esta práctica constante, este ejercicio constante que tenemos que estar haciendo ante el mundo predominante de lo que tenemos como pueblos originarios, y hacerles ver que hay una riqueza ahí, porque, por ejemplo, en el caso que mencioné, en la historia que mencioné, pues finalmente les entendieron, les dieron la razón. No había ahí, como se estaba pensando, una conducta dañina, ni mucho menos, ¿no? Y fueron aprendiendo. Es pues nuestro mundo de los pueblos originarios el que nos tiene una gran riqueza, que sin embargo cuesta mucho por esta predominancia del mundo actual. Nos cuesta mucho hacerlo visible, pero hay que estarlo haciendo constantemente.
Y, por ejemplo, ahora les he mencionado que en el tema educativo, en la currícula, afortunadamente se van dando cambios significativos, que ha iniciado en este año una maestría en Derecho Indígena que se está impartiendo en México y abierta la posibilidad para América Latina, que acaban de sacar en esta misma institución donde estoy colaborando, el Instituto Rosario Castellanos, hace unos días, su especialidad en estrategias pedagógicas para la educación para la educación intercultural, y su especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Pero así como este tipo de programas educativos, se tienen muchos más, y esta institución, que tiene apenas 2 años, tiene hoy más de 23,000 estudiantes, afortunadamente. Tiene que ir creciendo la educación intercultural y tenemos que ir actuando, mostrando a nuestros pueblos originarios. Me tocó dar la primera asignatura en la maestría en Derecho Indígena, y en el propio grupo escolar, un grupo de 2, yo atendí uno, son 2 por ser grande la cantidad de aspirantes, se pudo ver la diversidad de culturas ahí presentes, mexicanos, nicaragüenses. En el otro grupo estaban más los demás hermanos latinoamericanos, en el mío solamente estaba el hermano de Nicaragua, pero pudimos ver la gran riqueza, la gran diversidad, y el primer día quedamos sorprendidos y aprendimos mucho de lo que somos cada uno. El proceso educativo lo comenzamos haciendo un autodiagnóstico ante los demás compañeros, diciendo de dónde somos y de qué grupo étnico procedemos, y si hablábamos alguna lengua originaria o no, y de qué problemáticas eran las más fuertes que nos aquejaban. Y decían varios de los estudiantes, nunca me imaginé todo lo que estoy aprendiendo. Y hubo mucha emoción, desde luego, hubo mucho sentimiento, porque se pusieron a la luz problemáticas muy fuertes que aún se siguen viviendo. Pero que bueno, hacer visible esto y plasmarlo, y no solamente dar nuestro conocimiento, sino también nuestro sentir, nuestro corazón, nos ayuda mucho. De manera pues que hay que seguir en esta ruta, porque la interculturalidad es la posibilidad de mostrar la diversidad y es la posibilidad de tener viabilidad en este mundo tan convulsionado, que necesita de calma, que necesita de los valores, que necesita de la convivencia y que necesita de la coparticipación en un ambiente armonioso. Y por eso la descolonización, sí, no solamente tiene que ser a nivel territorial y de países y de naciones, sino efectivamente, y lo decía Bernardita, también obviamente en el conocimiento, en la práctica constante, en la práctica educativa y en la práctica diaria, haciendo ver y poniendo en la mira a los aportes de los pueblos originarios, que son inagotables, verdaderamente inagotables. Pues es parte de lo que quise comentarles. Muchísimas gracias a todos, a todas. Jalaná, muchísimas gracias, Ildefonso. Muy rica toda tu presentación, tu exposición. Yo quisiera, antes de pasar a la intervención de los participantes, las participantes que nos han acompañado, compartirles algunos párrafos de la declaración final de la Red de Pueblos Originarios que redactamos cooperativamente, en conjunto, todos, todas, todes quienes participamos, que se llevó a cabo en el 5º Foro Humanista Latinoamericano, en noviembre del 2020, los días 28 y 29 que se estuvieron trabajando, y que me parece que aportan también en esos párrafos declarativos a esto que venimos conversando.
Es fundamental fortalecer el derecho de los pueblos originarios a participar activamente en las políticas ambientales conducentes al respeto estricto de la naturaleza y de la madre tierra tan agredida por el capitalismo extractivista y sus intereses especulativos. Reivindicamos la necesidad, en pleno siglo XXI, de incorporar en las instituciones educativas y en el conjunto de la sociedad una educación auténticamente intercultural y bilingüe, que integre, fomente y respete la riquísima diversidad de las identidades de los pueblos originarios que han sido invisibilizados y marginados por el efecto perverso del colonialismo histórico y de la globalización contemporánea. Manifestamos el apoyo explícito al derecho a la descolonización e independencia de todos los pueblos y territorios del planeta Tierra que aún permanecen sometidos al delito de lesa humanidad y jamás prescribible del colonialismo. De modo especial, por ser las colonias más antiguas y pobladas, nos referimos a los casos específicos de Canarias, en África, Puerto Rico, en América. Asimismo, reafirmamos los procesos de descolonización epistémica, cultural, política, económica, simbólica, espiritual y territorial. Exigimos el reconocimiento de parte del Estado uruguayo de la preexistencia del pueblo-nación charrúa y la ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte de la República Oriental del Uruguay y Surinam, como así también de los demás países latinoamericanos que aún no han ratificado el convenio. Defendemos la necesidad de incorporar y o profundizar activamente en el ámbito de la educación universitaria una enseñanza que respete y promueva la diversidad de identidades y culturas ancestrales de los diversos pueblos originarios, descolonizando sus epistemologías eurocéntricas. Manifestamos nuestra decidida voluntad de accionar por la igualdad, el respeto, el apoyo y los derechos a las mujeres originarias víctimas del patriarcado y la aculturación impuesta por el colonialismo. Afirmamos nuestro compromiso efectivo con la defensa y promoción de la identidad, la salud, la educación interculturales, el acceso a la justicia y el derecho a los territorios, a la cultura, a la espiritualidad, a la vida comunitaria, a su condición transfronteriza de los pueblos, a la conectividad y al trabajo, en consonancia con el Convenio 169 de la OIT. Es preciso promover la restitución de derechos y reparación histórica provocada por el genocidio y el epistemicidio indígenas, hacia formas de organización políticas no violentas, no discriminatorias y plurinacionales. Mientras tanto, los Estados deben cumplir sus deberes constitucionales y garantizar efectivamente los derechos indígenas comprometidos con sistemas interamericanos e internacionales firmados y las propias leyes. Explícitamente hacemos mención, sin exclusión de ningún tipo, a la defensa de los derechos de todos los pueblos originarios, pero de modo específico a los pueblos Tonocoté, Mapuche, Com, Charrúa, Mocoví, Nave, Bucle, Coya, Quibcha, Palma, Comechingón y Guanche a través de la participación activa de sus integrantes. El mundo intercultural, plurinacional, multicultural, multipolar, multilateral y multicéntrico que emerge con fuerza sustentado en la cultura de la cooperación, colaboración, mediación, negociación, conciliación, paz y fraternidad universal, es incompatible, como decía Rucadena al principio, con el caduco, trasnochado y obsoleto delito de colonialismo. Así que con estas palabras abrimos la posibilidad a que quienes quieran, de los aquí presentes, las aquí presentes, puedan hacer sus consultas, sus preguntas, formular inquietudes o hacer aportes en este espacio. No somos tantos, así que lo vamos a hacer a través de la apertura de micrófonos, si les parece. Rucadem está pidiendo la palabra, adelante. Tenés que habilitar el micrófono. Correcto, ahora, disculpa, que son más de las 9:30 en Canarias, estoy en casa de unos amigos, para no abusar de la confianza, yo me tengo que despedir y retirar. Agradecer la oportunidad que la Red de Pueblos Originarios ha ofrecido a este modesto representante del pueblo guanche, ancestral,
del archipiélago canario. No solo agradecer, sino volver a felicitar por la iniciativa. Vamos a seguir conectados, comunicados y accionando y trabajando, porque como antes decíamos, vamos rumbo al Foro Mundial Humanista del próximo año 2022 y nos queda mucha tarea, mucho trabajo por realizar. Y en ese apasionante viaje juntos estamos, y seguro que vamos a seguir cosechando éxitos y logros. Un abrazo fraternal para todas, para todos. Me despido desde esta orilla africana del Atlántico. Mucho éxito, mucha suerte. Abrazo grande, Rucaden. Cuídate. Gracias, igual. Fuerza a todo el pueblo allá con ese volcán que está tremendo. Está muy duro, está muy duro. Parece, como decimos aquí, guayota, que es como si fuera el demonio, como si se hubiese escapado y está vomitando y vomitando. Vamos a ver, todos rogamos y pedimos para que cese ya tanta devastación. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Bueno, aquí dice Giovanni en el chat que hoy en día que están haciendo esta tercera ola de descolonización y que se está dando este renacer del que hablan acá, será posible que en aras de la interculturalidad podamos, los no indígenas, tener acceso mediante cursos libres virtuales y otras herramientas facilitadoras a la sabiduría y conocimiento ancestral de los pueblos originarios, pregunta Giovanni. No sé, Ildefonso, Liliana, si quieren responder, yo tengo para pasar un regalo de paso. Muchas gracias, Bernardita. Sí, comento algo rápidamente. Giovanni, muchas felicidades por todo el trabajo que estás haciendo. Y efectivamente, qué bueno que mencionas lo que has dicho, porque el tema, la tarea es de todos, ¿no? Y el irnos formando es una necesidad permanente y de todos. La gran diversidad que tienen nuestros pueblos, pues es un mundo ilimitado en donde hay que estar constantemente ahí para aprender. Hay, por un lado, y yo creo que es algo que quizás en la red de pueblos originarios en algún momento se pueda tener, hay que platicarlo desde luego, pero el que se pudiera tener como una serie de anuncios o de noticias educativas que surgen desde nuestros pueblos originarios puede ser una buena opción, como una ventana para que sepamos, para que sepan de qué cursos, qué talleres hay. He visto cursos diversos de los idiomas de nuestros pueblos originarios por ahí, talleres, he visto diplomados, etcétera. Desde luego esto en forma muy dispersa en diferentes organizaciones, diferentes redes, diferentes universidades, ¿no? Y quizás aquellos que sean gratuitos y que sean referidos a nuestros pueblos originarios, podamos un poquito como anunciarlos más o darle mayor visibilidad para que sean aprovechados, como bien comenta Giovanni, porque es importante. Yo doy en un espacio radiofónico muy cortito noticias educativas y ahí trato de darle un lugar privilegiado a todo lo que viene desde pueblos originarios y de universidades comunitarias, universidades indígenas y universidades interculturales. Pero bueno, eso por ser en la radio es muy rápido, ¿no? Quizás un espacio electrónico pueda cumplir una mejor función y mucho más amplia, que desde luego hay que darlo a conocer para que sepan, ¿no? Pero bueno, pudiera ser eso y ahorita en mente no tengo algo que esté ya, digamos, cercano, pero ojalá haya desde ya algo para que sepamos todos y sepa Giovanni. Muchas gracias. Bueno, Liliana, adelante. Gracias, Hilde. Sí, como lo expresa Giovanni, la importancia y qué hermoso de que
haya ese interés, porque si no hay el interés no vamos a poder lograr la interculturalidad de lo que estamos hablando. Como decía Víctor Hugo, todos los libros son útiles y sirven para educarnos y para no estar en la ignorancia. Y como decía también un sabio, un escritor indígena, derribarás un árbol, 2, 3, 4, pero sus raíces no. Cerrarás un ave, 1, 2, 3, 4, pero su canto no. Entonces, siempre tendremos la oportunidad de poder aprender algo nuevo, de crecer junto al otro que esté dispuesto a abrazar esas diferencias y enriquecernos mutuamente. Y qué bueno que se generen más espacios, tanto para los indígenas como para los no indígenas, para recrear y fortalecer lo que es la interculturalidad, porque si no lo fortalecemos, si no nos preocupamos por estudiar, por reivindicar cada cultura, es imposible de poder hablar de un mundo multicultural y pluriétnico. Hay muchas barreras que derribar, como mencionaban anteriormente, leí en un comentario, descolonizar, desaprender para volver a aprender es lo importante. Y bueno, y lo importante también de que haya ese interés y haya una reciprocidad para que se logre así la complementariedad de conocimientos y que las cosmovisiones estén presentes en esto de lo que es la interculturalidad. Es mi aporte, gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Yo les voy a dejar en el chat un enlace para descargar el libro que presentamos hace muy poquito, la semana pasada, estuvimos presentándolo en mi ciudad de Concordia, y el jueves 28 de octubre lo hicimos en la ciudad de Paraná. Es un librito que es una compilación de 4 capítulos de distintos autores y autoras charrúas, y lo que tiene, así como Liliana planteaba, ¿no es cierto?, es que son todos y todas escritoras, escritores de este pueblo originario, del pueblo nación charrúa. Así que para quienes quieran leerlos, ahí les dejo el enlace para descargarlo gratuitamente. Y también decirles que en el Facebook, en la página de Wader Intercultural, lo buscan @Wader Intercultural, todo junto, o en el Frente Intercultural Humanista también de Facebook, Intercultural Humanista, todo junto. Pueden encontrar todo lo que encontramos, que va apareciendo, como dice Ildefonso, ¿no es cierto?, es muy disperso, y lo que vamos generando desde la propia Universidad Autónoma de Entre Ríos, pero también de otras redes de educación intercultural en las que participamos. Por otra parte, creo que, como decía Ildefonso, sería un buen desafío como red el poder elaborar alguna página web, algún blog, algún espacio conjunto donde todas, todos y todes podamos ir allí colaborando y aportando sobre todo lo que surge. Durante la pandemia, la verdad que han proliferado muchísimo las ofertas de actividades virtuales, no solamente jornadas y conversatorios como los que hemos impulsado nosotros, sino también esto que decía, carreras, diplomaturas, que han sido muy, muy interesantes. Los distintos videos están también a disposición de los distintos conversatorios que se han llevado adelante, y creo que estaría re bueno por ahí como desafío sistematizar, hacer una diplomatura conjunta entre las distintas universidades. No sé, acá Luis Capelletti de la UADER también capaz que me puede ayudar, y hacer alguna propuesta que sea conjunta con la Universidad del Pueblo de México, con la UNE allá de Chaco. Lo veo también al profesor Alfonso aquí de Brasil. Digo, por ahí podemos hacer algo articulado, conjunto,
que nos permita no solamente sintetizar experiencias educativas, sino también generar espacios que visibilicen la diversidad de pueblos transfronterizos en el Abya Yala. Yo sinceramente creo que los estados nacionales, tal como se han formado, lo han hecho imponiendo fronteras por fuerza de la violencia incluso, y que hoy en día es muy importante justamente para el derecho migratorio, para el derecho del desarrollo de los pueblos originarios, el poder también empezar a disolver esos límites jurídicos, políticos, militares que se han impuesto para poder también hacernos más plenos y avanzar hacia esa nación humana universal que quisiéramos y de la cual vamos a seguir hablando en el próximo foro humanista latinoamericano, en la marcha mundial también. Gracias Giovanni por acompañarnos. En la marcha también estuvimos participando con un conversatorio, la marcha latinoamericana pluriétnica y multicultural, que nos pareció muy importante que tenga esa perspectiva también, y que ojalá la próxima marcha mundial también la adquiera, capitalizando esa experiencia. Y bueno, creo que nada, vamos a seguir desarrollando y avanzando, Joan. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Ahí veo que Alberto, que es otro charrúa, pero que está en Buenos Aires, planteaba que no recordaba en qué año y cuántas islas son el archipiélago de Canarias. Yo recuerdo que dijo 1402, la primera colonización que fue en Canarias. No recuerdo cuántas islas tenía, pero hablaba de 9, me parece, pero no estoy segura. Le vamos a preguntar a Rucadem después a través del grupo de WhatsApp, porque se tenía que retirar. Son 9, son 9. ¿Qué decís, 9 islas. 9. Son 9 islas. Ahí está, gracias. Después, bueno, Rebeca decía que le gusta la idea de los cortometrajes, ahí Ildefonso compartió entonces algunas posibilidades para buscarlo. Y bueno, no sé si hay otra inquietud, alguien que quiera pedir la palabra, que quiera comentar, consultar alguna cosa. Buenas tardes. Yo justo estoy trabajando, aproveché a escucharles mientras limpiaba frijoles o porotos y están los vecinos cortando el pasto, así que por ahí se complica el audio. No, saludarles a todos. Muy bueno poder verles después de un año y claramente, Bernardita, avanzar en nuestra universidad, en nuestra provincia. Veo que estaba Edgardo, Dalia Caminá, que es un miembro de la comunidad de Charrúa acá de Chajarí, y hoy estuvo Sandra también, así que me parece interesante avanzar sobre estos temas. En la apertura, continuidad, participación, interculturalidad, y bueno, y también en el caso de nuestra provincia, sumar información, porque también hay toda una cuestión de la descolonización que va desde lo académico, sobre todo en nuestros territorios, que se invisibilizó y se negó a las comunidades, ¿no? Desde ya 1750, entonces me parece fundamental ahí. Bueno, y abrazarlos a todos y agradecerles el espacio, y muy bueno ver gente con la que hemos compartido trabajo el año pasado, encontrarnos nuevamente. Gracias, Luis. Ahí Rebeca nos decía en el chat que es estudiante de la carrera de Historia en Argentina, y este proceso de descolonización lo están desarrollando. Y también nos hicieron leer bibliografía desde la mirada de nuestros pueblos originarios, saliendo un poco de la mirada colonialista. No es mucho tal vez, pero se siente un poco esto de la descolonización. Sí, yo creo, Rebeca, realmente que es concomitante en muchos lugares donde eso se está expresando, y es realentador que suceda.
que suceda. A veces cuando hacemos el esfuerzo en soledad, nos sentimos a veces debilitados, pero cada vez que aparecen estas expresiones, ¿no es cierto? Y saber de que en otros lugares también estas experiencias se están llevando adelante es muy fortalecedor para todos, todas y todos. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, calculo que estaremos realizando algunas otras prejornadas, algunos otros encuentros previos al Foro Mundial Humanista, pero la verdad que muy contentes de haber podido compartir aquí este tema que nos interesa tanto de la interculturalidad. Muchas gracias, Francisco, que nos alentó a poder hacerlo, porque la verdad que estábamos medio perdidos con las fechas y muy la intensidad de todo lo que estamos haciendo también cada una de la red por nuestra cuenta, y se nos estaba pasando la posibilidad de participar como red en este encuentro, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por participar. Bueno, nos despedimos. Saludo de paz, fuerza y alegría para todos, todas y todes. Jalaná, en lengua charrúa. No sé, Liliana y Ildefonso, si quieren también saludar en sus propias lenguas, o algunos que estén presentes. De a uno. Ñachek en com. Ñachek, gracias. Jalaná, Liliana. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Un gusto verlos, verles. Gracias. Muchas gracias. Abrazo, Brodita. Gracias. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias, Lili. Gracias, Giovanni. Chao. Chao. Nos vemos. Gracias, Francisco. Gracias a todos. Gracias, Francisco. Que descanses. Que termine todo muy bien. Sí. Ahí está un saludo de Loli Canul Escobedo en maya yucateco. Gracias, Loli. Jalaná. Bueno, me aviso, ¿no? Dale, gracias, Francisco. Nos estamos viendo. Chao. Abrazo grande. Bueno.